¿Qué tal, navegantes? Bienvenidos a un episodio más de Navega en tu Ser, el podcast de María Luz. Y bueno, pues les damos la bienvenida. Soy Laura Chávez. Y Melissa Rosales, y el tema de hoy es constelaciones fluviales, sanando con el agua. ¡Wow! Y tenemos nada más y nada menos que una experta para que nos cuente. Bella, bienvenida. Cuéntanos un poquito para que las personas te conozcan. Claro que sí, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por invitarme a este espacio. Desde que llegué sentí la energía, la magia, la conexión profunda. Y hoy, en un día tan especial que nos acompaña, vamos a hablar acerca de las memorias del agua y cómo el agua nos permite transformar nuestras historias a partir de una sabiduría ancestral. O sea, estamos hablando de un elemental, el elemento agua, el que tiene todos los elementos y el conocimiento acerca de la vida. Y bueno, mi nombre es Jessica Belladira, habitualmente me dicen Bella. Entonces, yo soy psicóloga, bueno, estudié en la UNAM, la licenciatura en psicología. Ahí, bueno, conocí a un gran maestro, que es el maestro Sergio López, y a partir de eso yo empecé a profundizar en los procesos corporales, energéticos de sabiduría, constelaciones familiares y muchas otras cosas más. Ahí con él tomé la maestría en cuerpo y salud, entonces, bueno, me gusta mucho adentrarme en el tema de la energía y el cuerpo, y hace 3 años inicié un doctorado en estudios de lo corporal y lo espiritual, y acabo de terminarlo, o sea, estoy así súper emocionada, y lo hice con el tema de la espiritualidad y la cosmovisión maya. Entonces wow. Yo, bueno, soy conocedora de muchas cosas, desde la cosmovisión maya, desde la parte corporal, energética, las constelaciones familiares, y en pandemia, bueno, que para pandemia fue como un parteagua para muchos, conocí las constelaciones fluviales, ¿no? Yo ya venía con un conocimiento de muchas cosas y de repente conozco las constelaciones fluviales, que es una técnica maravillosa que ya vamos a platicar. Y ahí es cuando conozco de la sabiduría del agua, me formé como maestra de constelaciones fluviales en esta oportunidad, y actualmente pues me dedico a enseñar esta técnica a todas las personas que tengan vínculos ancestrales con el agua y que quieran recordar este conocimiento maravilloso. Entonces, bueno, para mí, me pueden hablar de lo que ustedes quieran, vamos a hablar de muchas cosas, el agua es infinita y la sabiduría también, así que bueno, es un honor para mí estar aquí en este momento. Gracias. Muchas gracias, y pues bueno, para dar la entrada, platícanos qué son las constelaciones fluviales. Bueno, claro que sí. Tenemos que partir del origen como siempre, ¿vale? Entonces, así como les decía, bueno, yo empecé así, luego llegué acá, lo mismo son con las constelaciones fluviales. Las constelaciones fluviales se crean a partir de la fusión de 2 métodos. Por un lado, lo que son las constelaciones familiares, bueno, muchos de aquí las conocen y si no, luego platicamos de ello. Sí, bueno saberlo. Entonces, están las constelaciones familiares que crea el maestro Bert Hellinger, que bueno, es un maestrazo conocedor y que entregó al mundo el orden del sistema familiar. Y luego el maestro Juan Carlos Arias Quintana, quien es mi maestro directamente, él es venezolano pero vive en España. El maestro Juan Carlos Arias Quintana lo que hace es fusionar estos órdenes del amor del maestro Bert Hellinger con la sabiduría del agua, y entonces crea las constelaciones fluviales como un método que permite tener un trabajo energético 100% libre de ego. Yo les decía, yo venía de ser maestra de constelaciones familiares y de la terapia y de muchas otras cosas, y cuando yo conocí el agua, para mí fue como decir, claro, es que aquí no hay una mente que esté como cruzando el proceso y que entonces es una respuesta 100% objetiva. Entonces, las constelaciones fluviales es una metodología, es una ciencia también que nos permite trabajar por un lado la parte energética, ¿no? Porque 100% el elemental, el agua, o sea, es energía completamente, y por otro lado la parte científica, porque tenemos un método que nos permite tener una objetividad al 100%. O sea, es una cosa increíble. O sea, la mente científica y la mente energética se fusionan en las constelaciones fluviales y es ¿cómo decirlo? Es un mar de oportunidades, porque en estas constelaciones fluviales no nada más acompañas a tu consultante a liberar una historia, ¿no? Que es lo que hacemos en familiares, ¿no? O sea, en familiares acompañamos a que el consultante vea con quién estaba implicado en una historia que hacía que repitiera un patrón. En este caso, con las constelaciones fluviales, aparte de que llegamos a ese punto, hacemos todo un ordenamiento y también podemos hacer preguntas al agua, ponemos ayudas energéticas, bueno, hacemos talleres fluviales, es una cosa que no se imaginan. Entonces, bueno, aquí ya Melissa ya lo conoció, ya. Entonces es una cosa increíble las constelaciones fluviales, que es la oportunidad de tener un diálogo directo con un elemental. Entonces, bueno, a ustedes díganme. Yo quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo
Hablas de que se une la parte científica con la parte energética para las fluviales, pero quisiera desmenuzarlo un poquito más, ¿no? El tema de las constelaciones familiares, que está avalado científicamente, ¿en qué consiste? Para las personas que nos escuchan y que nunca han tenido contacto con una constelación, ¿qué es lo que pueden obtener de una constelación familiar? Familiar. Mira, en las constelaciones familiares lo que se hace es abrir un campo energético en un espacio. ¿Okay? Puede ser en una mesita con las que se trabajan con muñequitos, en un salón grande donde están muchas personas, ¿no? A distancia, ¿no? Lo que se abre es un campo de información que está, en la ciencia se conocen como los campos morfogenéticos, no lo pueden investigar y es de la física cuántica y está increíble. Entonces, ustedes, lo que nosotros hacemos como consteladores familiares es abrir ese campo de información y diríamos desde el Shinen Shikun y muchas otras técnicas, ¿no? Bajamos la información y a través de este proceso de bajar la información se entrega una información al consultante. Y entonces, por ejemplo, en una constelación familiar, una persona llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no encuentro pareja, llevo años buscando pareja y llegan casados, me engañan, se van, etc., 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 ¿no? Y entonces lo que uno hace, abrir el campo de información y entonces puede que ahí en ese campo de información se muestre que esta persona estaba en lealtad, así se le llama, es decir, implicado, siguiendo los pasos de un ancestro, con una tía, abuela que no conocía, que fue monja, ¿no? Y de la que se quedó ahí en un convento y nunca nadie más supo de ella, pero ella lleva exactamente el mismo nombre que la tía abuela, que fue monja y que por ende jamás tuvo pareja. Y entonces cuando nosotros vemos eso, lo que se hace es un proceso de solicitud de liberación, de decirle, bueno, querida tía abuela, ¿no? Dame tu permiso para yo vivir mi propia historia. Eso se hace en una constelación familiar. Aquí es una técnica maravillosa, es increíble, pero está el agente humano. ¿Qué quiere decir? Somos nosotros los que damos la información, entonces baja la información, entonces imagínate, baja y yo tengo que transmitirla y muchas veces lo que pasa es que si yo como terapeuta, te digo, yo ya estudié un montón de cosas, pero eso no exime que yo sea un ser humano que tiene mis dinámicas familiares y que tengo mi ego y que tengo mis historias pendientes, ¿no? Y entonces cuando baja la información, si yo tengo un sesgo, puede que entonces yo no entregue la información contundente a mi consultante. Y entonces si yo tengo una ideología, una creencia, pensamientos, puede que entonces la información que le entrega a mi consultante ya no es la esencial. ¿Ok? Entonces pasa mucho en los procesos terapéuticos, energéticos, no digo aquí muchos somos sanadores, chamanes, curanderos, pero tenemos que asumir que somos seres humanos y el ser humano tiene un ego que muchas veces se cruza, ¿no? Y que no nos permite estar en una ayuda que ayude. A veces la ayuda que yo pretendo dar desayuda. Entonces, cuando esta parte, bueno, hay muchos terapeutas maravillosos que saben cómo guiar esta información generando la ayuda, pero a veces podemos caer en una situación que desayude. Entonces, cuando hacemos las constelaciones fluviales, la información que se entrega no pasa por la mente. Es directamente en el campo del agua. Haz de cuenta que, bueno, aquí Melissa ya lo conoce, pero luego les pondremos unas fotos, pero es una piscina, ¿no? Donde está el elemento agua, se ponen los figurines se mueven y nosotros lo que vamos a hacer es leer la información que el agua te entrega. Entonces el agua, tú le haces una pregunta y te dice, es esto. Yo como consteladora fluvial leo la información y le entrego contundentemente a mi consultante, es esto, tu lealtad es con tal persona, lo más útil es esto, lo más conveniente es esto, pero entonces mi labor ya no es de bajar la información, canalizarla, ¿saben? O sea, como hacer como todo este proceso, no, es yo leo el campo y le entrego a mi consultante la información, entonces lo mismo que yo leo, lo va a leer Melissa, lo vas a leer tú, lo van a leer todas las demás personas que sepan del lenguaje del agua. Esa es la parte científica, porque entonces hay un lenguaje del agua que los consteladores fluviales aprenden y entonces lo que van a hacer es que todos los consteladores del mundo, porque ahorita estamos casi en 40 países, todos los consteladores del mundo van a leer exactamente lo mismo en el campo del agua. A diferencia de que, bueno, no sé si aquí haya como canalizadores o así, llega un mensaje y de repente tú puedes tener una lectura, ella puede tener una, yo puedo tener otra, por ejemplo, sacan una carta de tarot y puede haber 30 interpretaciones distintas. En el campo del agua eso no sucede, en el campo del agua se dio esta imagen y todos leemos lo mismo.
Entonces, por eso digo que es una parte científica, es reproducible, tiene la oportunidad de una lectura, de una comprobación, una cosa increíble, o sea, pero al mismo tiempo es una cosa energética súper grande e importante porque llegamos a esta parte del cambio de frecuencias, ¿no? Lo platicaba apenas con una consultante y me decía, bueno, ¿qué se hace con esto del agua? Y yo le decía, claro, pues es que lo que hacemos es, nosotros somos frecuencia, el agua es frecuencia, somos más de un 70% de agua, nuestro cerebro casi un 90% de agua, o sea, somos agua, ¿no? Principalmente, ¿no? Y en el planeta también. Lo que nosotros hacemos en una constelación fluvial es cambiar la frecuencia, ¿no? Entonces, a través de la palabra, del sentir, de la acción, se cambia la frecuencia para que entonces yo vibre de una manera distinta. Esa es la parte energética, ¿no? Entonces, está increíble. Oye, y un poquito antes de avanzar como en estos temas, que más adelante les voy a platicar cómo conocí a Bella y cómo fue mi constelación. ¿Qué es el ego? ¿Cuál sería tu definición del ego? Del ego, mira, en el agua tenemos un movimiento que se llama ego y espíritu, ¿no? Y entonces desde el agua, digo, porque hay muchas filosofías, creencias que van a hablar del ego desde su lugar, ¿no? Los budistas, los taoístas, etcétera, ¿no? Pero desde el agua se habla que está el ego y que está el espíritu. Okay. Y que el ego y que el espíritu son polaridades, ¿ok? ¿Qué es eso? Que son dos condiciones opuestas pero complementarias, ¿vale? Entonces se habla de que nosotros como seres humanos tenemos un ego y tenemos un espíritu, ¿ok? Y entonces el ego es el que nos permite conectarnos con el presente, con el aquí y ahora, con el mundo material, y el espíritu es el que te conecta con el mundo energético, ¿no? Entonces siempre estamos en esta dualidad, ¿no? La parte física, la parte energética, y entonces el ego sería, yo lo entiendo así, esa soy yo, ¿no? Yo lo entiendo así, el ego sería como esta posibilidad que nos permite entender nuestro pequeño universo dentro de este macrocosmos infinito. Imagínate, los que son canalizadores y tienen cerebro abierto, si sintieran todo lo que acontece en el universo, nos desquiciamos. O sea, te desquicias porque duermes y sigues canalizando, estás manejando y estás canalizando, o sea, estás haciendo todo y te está bajando la información, y entonces no te permite estar en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, el ego, ahí honrando a mi maestro Sergio López, el del Instituto Hawái en Teotihuacán, donde estudié, él tiene una propuesta muy interesante sobre el tema del cuerpo, del espíritu, de lo corporal, etcétera. Y él habla de que el ego se crea cuando se le da el nombre a una persona. Entonces, por ejemplo, cuando una persona nace, en el momento que tú dices, tú vas a ser Laura Pérez, en ese momento se crea como un ente, ¿no? Como una energía que tiene una identidad. Y esa identidad le permite reconocerse con un nombre, con un apellido, que pertenece a una familia, que pertenece a una sociedad, que pertenece a este tiempo y espacio. Le da una identidad, le llamamos el individuo. Entonces, el ego, yo lo pienso así, es como un acompañante temporal del espíritu en una vida. En esta vida mi ego es Jessica Belladira, ¿no? Aquí me llamo así, en mi vida pasada quién sabe cómo me llamé, y en la siguiente quién sabe, ¿no? Yo no creo iluminarme en esta, ¿no? Entonces, en esta me llamo Jessica Belladira, tengo a mis padres, mis hermanos, ¿me explico? Y este ego me va a acompañar durante esta vida para moverme en el mundo, en una sociedad mexicana, creando, desarrollándome, con todas las labores que tengo que hacer. Mi espíritu, ese es el que es intangible y el que va por vidas y por generaciones y que va acumulando la parte de la experiencia y el aprendizaje. Y entonces el ego no es que sea malo, o sea, el ego es necesario porque necesitamos tener una identidad en este tiempo y espacio, y el espíritu es el que necesita crecer. El problema es que, de acuerdo a la sociedad contemporánea en la que vivimos, al ego se le considera como lo único que existe. La mente, bueno, la mente es otra cosa, pero el ego como que se impone sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre el espíritu, sobre la memoria del cuerpo, de la vida inteligente, o sea, se impone sobre todo lo que yo soy, y entonces pareciera que solamente soy yo, ¿no? Esta entidad que yo creé, y desde ese lugar me construyo ideas, pensamientos, creencias limitantes, me construyo un universo personal que no me permite ver al otro, ¿no? Que esa es una de las características del ego en el presente, que es
Todo está en torno de mí, pero yo no puedo reconocer que este es un ego temporal, que se va a acabar cuando yo me muera, que el espíritu es lo que verdaderamente hay que trabajar, que no soy muy distinto a la otra persona, ¿no? Que pertenecemos a una misma cosa, que es un gran espíritu. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en el agua desde el ego y el espíritu, decimos, a veces es útil estar en el ego, a veces es útil estar en el espíritu. Es decir, si yo tengo que hacer algo para mi mundo material, pues vamos a entrarle con el ego, ¿no? Porque necesito generar, ¿no? Necesito hacer algo. Entonces le entro desde el ego porque necesito presentarme ante el mundo como un individuo que está aquí encarnado en un cuerpo. Pero cuando yo estoy haciendo un trabajo energético de sanación, ni siquiera es que yo sane al otro, que acompañe al otro a sanar, el que tiene que emerger es mi espíritu, ¿no? Porque el espíritu es el que sí sabe, ¿no? El ego es el sabio, exacto, ¿no? El ego es el que dice, los números van del 1 al 10 y el espíritu dice, no, olvídate, eso ni existe, ¿no? O sea, aquí es otra cosa infinita, ¿no? Entonces, el ego tiende a limitar, el ego tiende a separar, el ego tiende a lastimarse, el ego tiende a generar heridas, el ego tiende a hacer muchas situaciones que lo desconectan de la naturaleza, y el espíritu es una energía que nos permite conectar con algo muchísimo más grande. Entonces, cuando estamos al servicio, por ejemplo, los consteladores fluviales, se nos sugiere que antes de hacer una sesión nos chequemos en el agua, ¿no? Muy objetivamente, por supuesto. Si estoy desde el ego, estoy desde el espíritu. Si estoy desde el ego, antes de dar una sesión de fluviales, entonces seguramente me voy a andar peleando con mi consultante, ¿no? Y eso ha pasado, ¿no? Si voy desde el espíritu, entonces seguramente lo que yo aporte va a ser humildad, gratitud y mucho respeto, porque hay quien guía es el agua. ¿Me explico? Me entrego a algo más grande, bajo la cabeza ante ello. Entonces, por eso para mí es bien interesante todo este tránsito con la pregunta que me haces de que qué es el ego, ¿no? Digo, creo que el ego es una oportunidad para vivir en el presente, en el aquí y ahora, para dirigirnos en el mundo material, pero el ego tiene que estar al servicio del espíritu. Por ejemplo, hoy que estamos haciendo esto, nuestro ego aquí, mostrándonos ante el mundo, ¿no? Ego presente, claro, ¿no? Aquí mostrándonos ante el mundo, pero tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Queremos tocar los corazones de nuevas personas para que entonces sanen, para que entonces conecten con una posibilidad distinta que quizá les ayude a ver que existe otra cosa que se llama espíritu, y que el espíritu es el que es útil, que hay que crecer en esta vida. Qué interesante, porque sí, justo, es que el ego viene siendo el traje, ¿no? Es tu traje, tu personalidad, tu encarnación, y quizá a las personas que trabajan con el tema de vidas pasadas, cuando tú accedes a una vida pasada, accedes al traje, y es eso, el alma o espíritu, bueno, que hay ahí de repente como que un tema de polémica entre qué es alma y qué es espíritu, ¿no? Lo que es atemporal, que es lo sabio, lo que permanece, lo que está por siempre, y que únicamente que le vamos agregando son estos trajes, que son cada existencia que va teniendo la persona, y va impactándose, y que es lo que se queda justamente grabado con cada experiencia. Qué bonito lo explicas. Fíjate que nunca había escuchado una explicación tan clara como lo has hecho. No, de verdad, porque a veces las personas dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo yo hablar con mi yo del pasado si yo estoy aquí? Entonces, ¿mi alma cómo es? No, es que tu alma, no, o sea, tu espíritu permanece, es el sabio, y mucha gente lo conecta hasta incluso con un yo superior, y tú vas tomando la información de todos tus pedacitos. Pero entonces, regresando a la parte de constelaciones, sobre todo trabaja constelaciones, todas estas relaciones que tenemos con los demás, o sea, no trabaja solamente con las cosas pendientes que tenemos que aprender, sino con cómo estamos relacionados con cada una de las personas que están viviendo esta experiencia humana con nosotros actualmente. ¿Sería Sí, eso? claro. ¿O cómo? Bueno, si me permites, me puedo ir un poquito más allá, ¿no? Sí, tú vete. Les digo, a mí me dan vuelta y yo le doy. Sí. Mira, es interesante porque, claro, las constelaciones familiares, lo dice el nombre, familiares, te miran en tu sistema familiar, ¿no? Esto que les decía de que cuando nacemos y te entregan un nombre y un apellido, entonces quiere decir que tú ya perteneces a un sistema familiar, pero al mismo tiempo en esa inclusión
te empiezas a cargar de las dinámicas, las lealtades del sistema familiar, ¿no? Y entonces esto implica que más adelante puedas estar, ¿cómo decirlo?, propenso a vivir ciertas historias, ¿no? Entonces, si naces en un sistema familiar donde no hay un buen vínculo entre mamá y papá, seguramente vas a estar viendo constantemente esos problemas, donde hay un matriarcado, un patriarcado, donde hay dinámicas de muerte, donde hay dinámicas de suicidio, o sea, va a haber un montón de cosas que entonces van a generar que cuando tú naces en este sistema familiar, te enfrentas a la historia de esta familia en el aquí y ahora, en este tiempo y espacio. Y entonces tú vienes aquí a mirar esas historias, a trascenderlas. Y desde lo familiar lo que haces es tomar tu buen lugar. Yo aquí soy el nieto, soy el hijo, soy el hermano, y desde mi lugar, del que me haya tocado, yo aprendo de mis ancestros para hacerlo diferente. La máxima principal de las constelaciones es yo agradecer para hacerlo diferente, ¿no? Lo que yo he visto, por ejemplo, en eso que te digo que hice en el doctorado, ¿no?, con el tema de la cosmovisión maya, lo que yo hago ahí es una lectura de estrella de nacimiento maya. Es como una carta astrológica, pero maya, ¿no? Y ahí te habla de la misión y el propósito espiritual, que también son conceptos del agua, ¿no? De a lo que venimos a este tiempo a aprender y lo que venimos a entregar. Lo que yo me he dado cuenta haciendo estas lecturas de Chumilal Maya, así se llama, es que genuinamente nuestro espíritu eligió ese sistema familiar. Y entonces, si yo como espíritu antes dije, no sé, hoy es un día, hoy que estamos grabando es un día en la Cosmovisión Maya 2, sí, así se llama, es un día de la dualidad de la justicia. Está bien interesante el día de hoy, muy interesante. Entonces, imagínate que en mi vida anterior pasada yo me quedé súper enojado por algo que sentí que era injusto. Y me morí ahí, ¿no? O sea, me morí ahí, no alcancé a trascender esa historia. Para la siguiente vida yo digo, tengo pendiente aprender de la justicia. Y entonces vengo y nazco. Los niños que están naciendo hoy eligieron esa misión de vida, eligieron venir a aprender de la justicia. Y entonces nacen y no nada más van a nacer en un día perfecto como hoy, donde vienen a aprender de la justicia, a entender que no hay justicia humana, que el universo es tal y como tiene que ser, que no hay bueno ni malo, ni que yo vengo aquí a impartir justicia a nadie. Es bien interesante quienes nacen hoy, es un día interesante. Y entonces van a llegar a un sistema familiar donde van a encontrar exactamente eso que vienen a trascender. Y van a encontrar injusticias en el sistema familiar, quizá situaciones donde metieron al abuelo injustamente a la cárcel, donde difamaron a alguien, donde hubo situaciones que implicaban situaciones legales, o sea, mucho en este tema de la injusticia. Van a nacer en un sistema familiar plagado de dinámicas de injusticia. ¿Para qué? Para que entonces la persona que nació en este sistema familiar tiene a sus grandes maestros disponibles, literalmente al alcance de la mano. Mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, ancestros, todos con una herida en el ego de la injusticia, pero todos al mismo tiempo con una elección de espíritu que decía, yo quiero aprender en esta vida de la justicia divina. Y nos convocamos en esta vida para ser familia. Aquí yo voy a ser el abuelo, yo voy a ser la mamá, yo voy a ser el papá, tú eres el hijo, tú eres el que no nació, tú eres el que no sé qué. Y entonces todos juntos nos reunimos porque en el fondo el espíritu de todos esos seres quieren aprender la misma cosa, ¿no? Entonces, cuando hacemos una constelación familiar, claro que movemos la parte de aprender a mirar las historias de los ancestros de una manera perfecta. Yo lo he llevado al punto de constelaciones espirituales, que ya es esto que te platico, como el tema de decir, a ver, sí la parte familiar, pero también aprende a reconocer que hay una elección de espíritu, ¿no? El maestro Bergelinger lo hacía al final con las constelaciones del alma. Hay una elección de espíritu que te trajo a vivir estas experiencias, y cuando aprendes a trascender esas experiencias, lo que crece es tu espíritu, ¿no? Y entonces es algo bien interesante porque el maestro Juan Carlos, el maestro que creó el método del agua, tuvo esta claridad de que el espíritu no nada más está atravesado por los vínculos familiares. O sea, el maestro Bergelinger hizo esa super labor importante que es maravillosa, sin él no estaríamos aquí. Pero diríamos, miró el sistema familiar, pero el espíritu es más allá que un sistema familiar. El espíritu, al menos desde el agua, se dice que está vinculado a 13 sistemas. Uno de ellos es el familiar. Pero en el agua hablamos de 13 sistemas. O sea, mi espíritu
al mismo tiempo que yo estoy generando una acción aquí, impacta en mi familia, pero está impactando en un sistema de códigos universales, está impactando en un sistema marino, en un sistema animal, en un sistema angelical. Bueno, son 13 sistemas que se conectan, donde mi espíritu pareciera que está en esta multidimensionalidad. Nunca lo había dicho así, pero así es. Está en esta multidimensionalidad, como que al mismo tiempo accionando en 13 sistemas. Entonces, sí es un proceso interesante cuando empezamos por lo familiar, por supuesto, porque de ahí venimos, pero ya que estás ahí, te empiezas a abrir al mundo para identificar que el espíritu es mucho más grande incluso. Uh-huh. Qué impresionante, de verdad que cada vez, o sea, es que así tendrías que sanar un chorro de cosas, no terminas nunca de... ¿Y cómo se conocieron ustedes? A ver, pero Melissa nos le va a contar eso. Sí, yo les voy a contar cómo nos conocimos. Pues un día me llegó, ya sabes, mi clásico Instagram story y iba ella a dar, más bien, dio un taller sobre el dinero, uh-huh. ¿No? Como esta parte como de la energía del dinero, no sé qué. Estamos iniciando el año, recuerdo. Entonces yo dije, bueno, mi primera experiencia como constelaciones fue muy mala. Fue en un retiro que yo hice en Chinalani. Estaba esta persona, yo creo que ni siquiera bien capacitada para hacerlo. Ella tenía varias dinámicas. Una de esas eran las constelaciones, pero familiares, pero donde están personas en un espacio, uh-huh. Y te toca representar a esta persona con el que hay el problema. Bueno, así lo entendí yo en ese momento. Entonces, yo les dije, yo quiero observar porque yo no sé, y pues a una persona no le importó y me dijo, yo quiero que tú representes a mi papá. Y yo dije, bueno, pues está bien, voy a representar a tu papá. Y para mí fue una experiencia, no sé, no la sé interpretar porque cuando yo asumo ese rol, yo siento la energía de esa persona, a pesar de no conocerla, y empiezo a sentir una carga en los hombros espantosa, me empiezan a preguntar ciertas cosas a las que yo daba respuesta, y era una respuesta que yo en la vida, o sea, es más, cuando me dicen, esta persona no podía mirar a los ojos al de enfrente porque se sentía como apenado, ¿no? Pero a la vez era como decirle, o sea, me tocó muy fuerte porque hasta le dijo, es que no te quiero, no quiero que estés en mi vida más. Y entonces fue como que empecé así, ¿no? Como a soltar, pero para mí fue una experiencia que como no supe interpretar, no supe qué pasó, me sentí como usada, ¿sabes? Entonces, yo dije, no, nunca más, ¿no? Entonces, pero después empecé a ver que también estaba esta dinámica con los muñequitos, uh-huh. Fui a una sesión con los muñequitos, por ejemplo, y no había hecho yo consciente que yo hubiera tenido un hermano, no nació, pero yo nunca lo incluí en mi sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que ahí empiezo yo, mira, ¿no? O sea, esto es de sistema, todas estas cosas. Y luego llego con Bella y nos habla como de la parte de la energía del dinero, el papá, la mamá, yo que tengo como la empresa y estas cosas, ¿no? ¿Qué parte viene de la mamá, el papá? Si no tienes buena relación con ambos, pues impacta también en tu empresa. Y la verdad esa vez yo me fui como muy impactada porque hicimos un ejercicio y y ella me dijo, no, es que ahí tú estás haciendo como mucha pausa, y llegamos a la conclusión de era porque yo me la pasaba prestando dinero, ¿no? Y cuando ella me dice, pues es que tú estás prestando dinero porque no te quieres sentir sola. Y yo dije eso, lo siento, lo siento. Okay. Literal me acuerdo que esa tarde dije, no, ya no quiero, o sea, voy a empezar a cerrar, ¿no? Estas partes energéticas y así a toda la gente que me debe dinero, ¿no? Me debes dinero, quiero cerrar. Y ya dije, bueno, si no me van a pagar, ya suelto y, ¿no? Confío en el universo. Pero sí fue como para mí, wow. O sea, darme cuenta que en ese momento cuando lo estaba haciendo, porque ya antes ya me había dado esa promesa, ¿no? Interna, como de no voy a volver a prestar dinero. Pero
al saber, ¿no?, de dónde venía, dije, me hace totalmente sentido, ¿no? Totalmente sentido. Entonces hicimos también otro ejercicio. Y después ya de ahí yo estaba con el tema de María Luz, ¿no? Entonces estaba yo insistente. Pero también se pueden constelar proyectos y así. No, pues que sí. Bueno, pues ahí voy, ¿no? Entonces ya me pone las cosas en el agua y precisamente preguntamos acerca de herramientas que pudieran obviamente pues hacer una comunidad más grande, ¿no? Que fuera como esta fusión de lo que hacemos con RM Pharma en los estudios clínicos, pero también María Luz con toda la parte holística. Y así, en primer lugar, quedó el podcast. ¿Qué Sí. tal? O sea, que tú eres la Entonces, culpable. No, fue el agua, fue el agua, pero sí en un Fue el proceso agua, responsable. pero todo salió por eso. Sí. Entonces Qué lindo. yo dije, no, pero es que, pues ya me conoces, por ejemplo, Laura ya me conoce que soy como muy, ¿no?, impaciente en muchos, y dije, accionar, porque también, pues si se queda ahí, ya me lo dijo el agua, pero pues si no hago nada, pues tampoco se va a mover nada. Entonces, fue muy, muy interesante, sacamos una lista como del top 5, ¿no? Y sí, bueno, quedó primero el podcast, creo que en tercero quedó lo del libro, que bueno, ya lo lanzamos pronto, y así es que como la conocí. Entonces dije, por favor, tienes que estar de invitada, o sea, Pero por por supuesto. ¿no? Entonces, Es que así fue. justo, oye, fíjate, es que justo lo que hiciste es lo adecuado, porque cuando tú vas a una terapia y te dan información y solamente te quedas con la información, pero no hay un paso, o sea, tienes que sanar esto, qué padre, ok, bueno, y entonces no haces nada o tienes que hacer, esto te podría ayudar y no haces nada, se convierte en un bloqueo. Justo el que uno vaya a tener un tipo de sesión de terapia no solamente es para saber, es realmente para sanar. Y a mí me llama mucho la atención que justo esas, bueno, de entrada me genera mucha curiosidad saber cómo un método que está avalado científicamente trabaja energéticamente. Digo, yo toda la vida he estado pues muy relacionada con el tema energético y lo entiendo. Como una persona, no, cuando le tocó representar a Mel, a la persona a la que le estaban dando, como sin ella meterle mente, porque me imagino que obviamente ni conocías a la persona ni sabías nada, cómo cómo las respuestas y cómo lo que tú sentiste le dio sentido a la otra persona, porque claro, podía haber reflejado al papá o a la persona a la que estuviera estudiando, y eso es energético. ¿Cómo hacen esta unión? O sea, ¿cómo hacen esta unión de que tú, sin conocer a la persona, puedas adquirir la energía de esa persona y que esté comprobado científicamente? ¿Es por lo de los campos morfogenéticos que dices? Bueno, en este caso es por el tipo de metodología, porque es una metodología totalmente distinta. Yo cuando venía siendo consteladora familiar y enseñé constelaciones familiares, yo venía de una metodología que es eso, justamente las personas van a representar a una energía de un ancestro y entonces se hacen los movimientos en el campo, ¿no? Cuando yo escucho constelaciones fluviales dije, tiene que ser lo mismo nada más que con agua, no sé, mi mente, mi ego, ¿no? Mi ego, es bien sencillo, ¿no? Para mí va a ser lo mismo porque yo ya soy maestra y entonces, y cuando llego luego digo, nada que ver. Entonces, eso sí quiero aclarar mucho que si han vivido una experiencia de constelación familiar, no tiene nada que ver con una constelación fluvial. Eso sí, está basado en los órdenes y principios de los órdenes del amor, o sea, en la filosofía. Pero la metodología es totalmente distinta. Entonces aquí no hacemos como esta parte como de representación de que la persona toma la energía de un ancestro y que entonces explique, no. Se abre la parte energética a nivel del cambio de frecuencia en la persona, pero todo se hace con unos muñequitos, unos figurines, y esos figurines son los que se van a mover en el campo, ¿no? Y aquí lo que nosotros leemos, te digo, es la parte de la información, es la parte científica, ¿no? Donde te decía, donde yo voy a leer exactamente lo mismo que mi maestro, que mi alumno, que alguien que está en China, que conozca del agua, ahí es la parte científica, donde para todos una imagen significa lo mismo. Esa es la parte científica, como las matemáticas que dicen que no cambian en el mundo. Ahí, es lo mismo, el lenguaje de constelaciones fluviales es el mismo para todos. La parte energética, como te digo, es
que el cambio de frecuencia se da a partir de un movimiento interno, sin necesidad de que alguien lo represente. Eso es algo bien interesante. Cuando tú haces una constelación fluvial, tú estás ahí presente. También se pueden hacer a distancia, déjame decirte, por eso en pandemia yo conocí esto, porque yo sentía una limitante. No dije, ¿cómo voy a constelar a la gente ahora si estamos todos en nuestras casas? Así conocí fluviales, de hecho me formé en línea, ¿no? Los maestros estaban en España, yo me formé en línea y entonces conocí que podíamos hacer esto, porque la parte energética es esta. Cuando yo meto la manita al agua, se abre un campo energético, ¿no? Aquí ya les estoy dando tips. Se abre un campo energético con la información de la persona que está trabajando, y el agua es tan maravillosa. Científicamente tiene la capacidad de transmitir información. De hecho, hay grandes científicos que han hablado de esto, de cómo se transmite la información en el agua, ¿no? Hubo una investigación, no sé si la han escuchado, de que pusieron la molécula del SIDA en un recipiente con agua, y entonces luego sacaron como la información de la frecuencia, la mandaron a otro país, bajaron la frecuencia, y en esa agua donde estaban los elementos necesarios para formar esa molécula, volvieron a formar la molécula del SIDA a distancia, solo con la frecuencia. Wow, ¿Okay? Y eso fue una investigación que fue muy, ¿cómo decirlo? Fue por un premio Nobel, ¿no? Él fue quien hizo esta investigación, pero luego sufrió un nivel de exclusión enorme, porque prácticamente estaba demostrando cómo el agua guardaba memoria a través de la frecuencia, ¿no? Y así muchos otros científicos. Ya lo hizo Masaru Emoto, por supuesto, ¿no? Masaru Emoto ha demostrado cómo a nivel de que yo le hablo al agua y entonces el agua cambia su forma, ¿me explico? Entonces, cuando nosotros hacemos una constelación fluvial o una sesión de preguntas o hacemos un movimiento, lo que hacemos es abrir ese campo de información de la persona, y todo lo que tú hablas en esa constelación al agua directamente llega al agua interna de todos los involucrados. Y entonces ahí está la parte energética. Tú sales de tu constelación con un nuevo nivel, una nueva información sembrada en tus aguas, ¿no? Ya modificaste a tus aguas, y ya obviamente las personas involucradas, desde el amor, por supuesto, algo cambió en su frecuencia, porque entonces imagínate, está aquí mi campo del agua y no sé, mi mamá está en otro país y yo no puedo abrazarla, pero yo voy al agua y le digo, pongo un figurín de mi mamá y le digo, mamá, esto y el otro, le digo todo lo que quiera decirle, directa, es como si le hablaras al espíritu directo de la persona, y de repente la armonía de la persona va a recibir ese mensaje. Es la parte energética, es hermoso. O sea, tú le hablas al agua, le estás hablando a las aguas internas de la persona. Y entonces ahí es donde se cambia la energía, donde se cambia la frecuencia, porque tienes esta oportunidad de hacer un trabajo energético, que ya, la verdad, y eso es algo que me encanta, porque Melissa tiene esta dualidad bien clara, ciencia y energía, ¿no? Sí. Bueno, justo es por lo que se crea este Mariluz. Y fíjate, y es que aquí, justamente en Marea tenemos una terapia donde trabajas con el agua, porque hay unas camas que generan unos campos electromagnéticos pulsantes de baja intensidad, que mientras las personas están acostadas, están generando justamente información y trabajo en todos sus cuerpos, ¿no? Físico, mental, espiritual, emocional y energético. Y justo lo que dices, al empezar, intencionamos el agua, la persona permanece acostada durante el tiempo que esté tomando la sesión, y cuando termina se toma el agua. Pero fíjate que hemos comprobado esos cambios que tú hablas, justamente porque tenemos una lámpara que tiene un símbolo, y que, bueno, si pones tú el símbolo con la luz, porque se trabaja con cromaterapia, y pones el vaso con agua, pues se genera, digamos que figuras alrededor, en las paredes, por la luz que está, que es de baja intensidad y que está generándose con este foquito. Y cuando las personas terminan la sesión, los patrones que se ven, sin modificar luz, sin modificar el lugar donde está, nada, cambian y se hacen como unas aristas, y nos recordaba mucho el experimento de Masaru Emoto, ¿no? Cómo tú puedes intencionar el agua, y cuando lo ves a través de un microscopio, ves que se hacen como copos de nieve, o sea, como estrellas o incluso formas geométricas, ¿no? Como geometría sagrada, y cómo cuando tú lo expones el agua a cosas terribles, cómo se ve como hasta formas
raras, ¿no? Como caras, como no armónico, ¿no? Entonces sí que el agua, por supuesto que tiene un elemento súper sanador, súper sanador. Y me encanta esa parte que cuentas de cómo puedes tú, sin decirle nada a nadie, estar arreglando, modificando o sanando, ¿no? Lo que traes encima. Porque Claro. todos venimos a eso. Qué fuerte. Sería más útil, porque yo siempre les digo, obviamente, si tienes a tu mamá aquí al lado, mejor ve y dale el abrazo a tu mamá antes de estarle hablando al agua, ¿no? Digo, o sea, mejor ve y abraza a tu mamá, Pero a ¿no? veces es difícil, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por el tema emocional. Ajá. Pero hay casos donde los padres ya fallecieron, donde hay personas desaparecidas, hay movimientos en el agua para buscar a personas desaparecidas. No me lo Sí, digas. te lo prometo. Bueno, es movimientos de mucho respeto, claro, pero sí hay movimientos importantes, hay movimientos para conocerle tus frecuencias ancestrales, o sea, hay muchos movimientos que se pueden hacer en el agua. Digo, si tienes la oportunidad con la persona directa, soluciona, y si no, vamos al agua porque entonces tienes la garantía de que no va a estar el ego que a veces nos separa, que es lo que decíamos, el ego es el que separa. Y entonces a veces yo me puedo pelear con mi hermana y nos estamos peleando por una tontería y no podemos solucionar el tema. Entonces voy al agua, ya lo intenté, oye hermana, y me mandó bien lejos, ¿no? Entonces voy al agua, oye hermana, mira, ahora sí, hablo con tu espíritu, ya no estoy hablando con tu ego que se defiende. Y yo me pongo desde mi espíritu y tenemos un diálogo de espíritu y yo sí, sí, claro, nos elegimos para vivir esto, ¿no? Y ya luego la cosa se soluciona, ¿no? Entonces, hay movimientos en el agua, por ejemplo, ¿quién colabora más con el conflicto? ¿No? Y esto es algo bien interesante, movimientos de quién necesita la compensación dentro de un vínculo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con el agua. Yo como maestra siempre asumo la responsabilidad de decir, siempre desde la humildad, la gratitud y el respeto. Eso es súper importante, porque estamos, imagínate, el agua te está abriendo como el portal de la información de toda la vida, ¿no? La doctora Esther de Río es una doctora mexicana, no sé si la conoces, no, pero estaría buenísimo. Ella hizo una investigación de lo que se le llama el H2O37. Y en esas investigaciones que hizo aquí en México, también obviamente ha sufrido la exclusión de todo el gremio científico, ¿no? Pero ella es científica y maga al mismo tiempo, ¿no? Entonces, buscan esas investigaciones del H2O37 y en esas investigaciones ella habla de las moléculas de agua en la sangre del cuerpo. Y ella ahí demuestra cómo la sangre guarda esta información de la que tanto hemos estado hablando, ¿no? Pero al final esta agua de la que hablamos en el cuerpo, mucha es sangre, ¿no? Entonces ella habla de la sangre, de la información que está y cómo guarda la información el agua, ¿no? Entonces es importante aprender a reconocer que cada vez que yo voy al campo del agua, estoy hablando con toda la vida que ha existido, ¿no? Hay algo bien interesante, por ejemplo, el agua que nosotros conocemos no se formó aquí en este planeta. No sé si sabían eso, pero esta agua aquí no se formó. Esta agua viene de cometas que se estrellaron con este planeta hace millones de años. Y entonces por allá en el universo, ya saben, pasaron muchas cosas y entonces hubo creación y destrucción y luego se crearon cometas que se congelaron, allá se crea el agua por algún lugar del universo y luego vienen y entonces se estrellan en este planeta, ¿no? Era un planeta que estaba ardiendo, ¿no? Y entonces llega el agua y empieza a haber un proceso diferente de evaporación, de ahí viene mucho del tema de la vida y del equilibrio. Y entonces, toda el agua que está en este planeta es exactamente la misma cantidad de agua que ha habido por millones de años. ¿Okay? Y no va a cambiar. Se va al subsuelo, se va al cielo, se va a los cuerpos, se va al mar, pero esa misma cantidad de agua no cambia. Entonces, la misma agua que bebemos, que está en nuestro cuerpo, que está en el aire, es la misma agua que se respiró hace millones de años o hace miles de años, los primeros seres, es la misma agua. Y en todo lugar donde una gotita de agua esté, guarda la información. Haz de cuenta que llega el agua y dice, es como, no sé, el wifi del universo de la vida, ¿no? Y entonces tiene la información de todas las culturas ancestrales que vivieron incluso antes que la humanidad. El agua tiene la información de todos los seres que han vivido en este planeta, tiene la información de todos los pensamientos, acciones y sentires. O sea, es una cantidad de información impresionante. No nos alcanza la vida para entender la cantidad de información que está ahí disponible para nosotros. Y ese es el gran aporte del maestro Juan Carlos, ¿no? Cuando él crea una forma, digo, hay muchos que son canalizadores, chamanes, magos, que hablan con el agua, ¿no?
Pero lo que hace el maestro Juan Carlos es crear un lenguaje para hablar con el agua, ¿no? Y para los que no están como tan afinados con el espíritu, ¿no? Para los que no están tan afinados con la parte de la canalización, que se les mete el ego, cosas así, crea un método, un lenguaje con el que yo tengo un diálogo con el agua. Entonces voy con el agua y le pregunto algo al agua y me contesta el agua en la configuración de los figurines, y entonces yo voy teniendo un diálogo con el agua. Y lo que va pasando al tiempo, esa es mi experiencia, es que primero pues son como con los figurines, ¿no? Y después, como te la pasas hablando con el agua literalmente, empiezas a conectar con la información que está dentro de tu cuerpo también. Al final, si afuera en una gotita de agua está la memoria de toda la humanidad y la memoria de toda la vida, en tus aguas internas también lo está. Y entonces ahí viene un proceso de crecimiento espiritual bien interesante, porque entonces tu intuición se afina, ¿no? Tu mirada y tu sabiduría cambia, te llega información, empiezas a avanzar en la vida desde un lugar diferente, y entonces tú ya vas navegando en la vida con esta sabiduría, ¿no? Entonces es un proceso que uno va caminando, pero al inicio que pues muchas de las personas dicen, no, pues esto de constelaciones fluviales suena muy cósmico, ¿no? O sea, está como muy difícil, está no sé cuántos sistemas y están hablando de toda la vida y está bien difícil, y no, el maestro Juan Carlos, la maravillosa cosa que hizo fue hacerlo sencillo. Hacerlo súper sencillo para que yo vaya y al menos en una constelación fluvial es un método de 12 pasos que hacemos, implementamos y tomamos una formación para aprender el lenguaje del agua, y entonces cualquier persona tiene la oportunidad de tener esta conexión directa con el elemental y de la sabiduría. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones, ¿no? Eso está increíble. Oye, y platícame, pero cuando tú necesitas tomar una mejor decisión o una guía, ¿tú solita te constelas o buscas a alguien más? Bueno, te decía que dentro del agua hay muchas cosas que se pueden hacer. Como tal, la constelación siempre te la tiene que hacer alguien distinto a ti, Okay. ¿no? Porque obviamente cuando constelamos fluvialmente hacemos una tirada donde sale tu papá, tu mamá, tus hermanos, y luego si tienes hijos y tus parejas o exparejas, ¿no? Y a veces como que el ego, como que se cruza, ya sabes, ¿no? Entonces, si tú quieres liberar o buscar la liberación de una lealtad, sí necesitas de otro. Eso necesariamente, ¿no? Pero para hacer preguntas al agua, para poner ayudas energéticas, que es otra cosa que se hace en el agua, puedes hacerlo directamente tú. Okay. ¿No? Entonces eso a mí me encantó, porque igual en familiares tenía como esta limitante, si yo necesito algo para mí, tengo que ir a que alguien me constele, ¿no? Pero aquí digo, igual, si necesito una liberación de una lealtad, porque alguien me constele, pero si yo necesito decidir, por ejemplo, esto que hicimos contigo, que fue maravilloso, ¿no? A ver, necesito tomar decisiones. Y necesito tomar decisiones donde nadie interfiera más que una sabiduría más grande, porque tendemos a dar muchas opiniones, ¿no? Entonces, voy al agua y pregunto, a mi servicio, agua, por favor, muéstrame, esto me encanta, ¿no? ¿Qué es lo más útil para mí y para todos los involucrados? Eso preguntamos al agua, porque el agua considera a toda la humanidad en una decisión que yo tomo. El maestro Sergio López lo dice, y lo dice la ciencia de Shinen Shikun, una acción impacta en el universo. Entonces, cuando tú vas al agua, le preguntas, ¿cuál sería la acción que tendría mayor utilidad para mí, para todos los involucrados? Tengo que tomar decisiones en mi trabajo, tengo que tomar decisiones de mi casa, de mi negocio, de salud, eso es súper importante, tengo que tomar decisiones de salud, tengo que tomar decisiones energéticas, de viajes, de lo que ustedes quieran. Yo voy al agua y si ya aprendí cómo hacer el lenguaje del agua, ¿no? O sea, ya aprendí esto, voy y lo hago directamente, ¿no? Wow. Entonces, a tu pregunta, sí, o sea, sí vas a poder preguntarle al campo del agua, que eso sí es muy importante. Hay cosas que tienen sus parámetros, por ejemplo, no voy a poner a investigar cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea, como por curiosidad. No sé, ¿Me va a hacer caso? ¿No me va a hacer caso? O sea, sí, es que normalmente la gente luego para eso como el tarot, lo utiliza, ¿no? Ajá. Que al final de cuentas, pues tú sabes que no puede ser esa parte, porque es tu libre albedrío. Así ¿no? es, sí, jamás vamos a preguntar, o sea, y esto es un sentir, el agua jamás te va a llevar a un lugar donde se genere un daño al otro, por eso siempre te va a llevar a las mejores decisiones, pero sí puedes preguntar cómo puedo fortalecerme en espíritu, es útil y conveniente quizá tomar esta formación, es útil y conveniente abrir este negocio, ¿sabes? O sea, ese tipo de decisiones sí las puedes ir preguntando,
Lo que sí es que no preguntamos por curiosidad, eso sí, me queda clarísimo, jamás preguntamos por curiosidad que, oye, ¿y qué estará haciendo la vecina, no? No, eso jamás, digo, imagínate, yo les digo a mis alumnos, tienes el espacio abierto de la sabiduría infinita y quieres saber si te está engañando, ¿no? O sea, sí se sabe desde el agua, pero como andar preguntando ahí, pues no, ¿verdad? Ya si salió, pues bueno. Ya si salió, pues Pero siempre que tenga una utilidad, claro, si hay una persona que tiene una dinámica de amantes y quiere mirar quién tiene mayor fuerza en el vínculo, sí se ve. Y sí, han salido personas donde se ve que pues su pareja no es su pareja ya, ¿no? Es de alguien más, ¿no? Entonces, sí sale, pero o sea, imagínate por curiosidad, pues no, así no funciona. Pero esa máxima que usas, la verdad que de lo mejor para mí, para todos los involucrados, creo que es una muy buena manera de realmente conseguir lo mejor para todos. Y pues, bueno, yo creo que nos podríamos seguir, yo creo que hay que volver a invitar a Bella, nos vamos a quedar con muchas ganas. No, pues yo ya inscrita a su certificación, va a dar una certificación en mayo, y entonces sí, literal, ustedes que me conocen, sí me gusta obviamente separar la ciencia y toda esta parte espiritual y demás, pero siempre es un complemento. Sí. O sea, yo lo he vivido, entonces también es una parte también que tienes que buscar las herramientas que te vayan ayudando, ¿no? En tu desarrollo, en tu evolución, y eso que también impactes a las demás personas de una mejor manera. Entonces, eso descubrí con las constelaciones fluviales. Por eso me gustaron mucho. Y pues bueno, dinos tus redes, donde te podemos contactar. Bueno, pues al teléfono directo, el 5564-774840, ahí directamente me encuentran a mí, ¿no? Por si quieren vivir la experiencia de una constelación fluvial. Sí, vamos a tener un retiro fluvial en mayo, en Valle de Bravo, va a estar increíble, ¿no? Aparte en la plena naturaleza, con los 13 sistemas y con ceremonias chamánicas y energéticas, va a ser una cosa maravillosa. Ella, por supuesto, que va a estar acompañando. Sí me lo puedo imaginar. ¿No? Y me encuentran en redes sociales como Bella Ruiz MX, ¿no? En Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? Y bueno, también en el espacio de Casa Maya Centro Holístico, que es el espacio que yo dirijo, que es una comunidad de conciencia, donde compartimos diferentes actividades, obviamente no nada más yo, diferentes personas van y colaboran, y es ahí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Entonces ahí me pueden encontrar físicamente, en las redes sociales, y pues directamente al teléfono por cualquier evento que quieran vivir, ¿no? En la magia del agua, ¿no? Entonces, pues, gracias. Oye, déjame decirte que Marea también ya está en Yucatán, así que allá vas a tener que ir a dar sesiones. E imagínate tener esta conexión tan padre, porque qué chistoso, porque justo la sabiduría, no hay una mejor o peor, simplemente es diferente, y que efectivamente ahorita la sabiduría maya está cobrando un sentido diferente, porque es el que quizá tiene información muy actualizada del momento que estamos viviendo energéticamente, ¿no? Eso da para otro podcast. Eso, pues vamos a apuntarlo ahí para otro tema. Gracias, de verdad que qué rica plática, cuánto aprendimos en tan poquito tiempo, y sí, tiene que regresar. Por supuesto. Ya veremos, claro que sí, si me invitan aquí al servicio. Y bueno, siempre todo habla. Yo les decía que las tacitas que tienen aquí para mí son, dije, las sirenas, las ballenas, ¿no? Una cosa maravillosa. Ya sabes que es súper detallista, y ese es el micrófono. Oye, Bella, pero una cosa más, un mensaje final para la gente que nos escucha el día de hoy, y cómo podemos resumir esta herramienta y qué le da a la gente. Yo creo que el agua da la oportunidad de conectar con el espíritu a través de la sabiduría, y es más que necesario en este tiempo. Entonces, sea como sea que lo aprendan, yo sé que constelaciones fluviales no es el único camino al agua, pero creo que está muy bien estructurado para poder hacerlo sencillo y fácil al servicio del crecimiento de la humanidad. Entonces, yo creo que las personas que estén escuchando esto, eso siempre lo he dicho, quien llega es porque tenía que llegar. Y si están escuchando esto, hicieron clic con la información que estamos entregando en este momento, es porque ya hay unos vínculos ancestrales con el agua que les están invitando a estar al servicio de este elemento una vez más. Todos los elementales, fuego, aire, tierra y agua, son abuelitos,
y están al servicio de que nosotros podamos lograr nuestro crecimiento como especie. Y entonces, si ahorita están llegando a este podcast y están escuchando del agua y de esta información, es porque probablemente sea el agua su camino para crecer en su espíritu. Qué bonito. Qué bonito, gracias. Y con Gracias. estas bonitas palabras, pues cerramos este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado y recuerden ser el capitán de su propio destino. Mi nombre es Melissa Rosales. Y yo soy Laura Chávez. Gracias, navegantes. Recuerden que nuestras redes sociales, al igual que, por supuesto, las de Bella, estarán aquí abajo para que ustedes puedan seguirnos. Y pues no olviden que la magia está en su interior. Esto fue Navega en tu Ser, el podcast de Marea Luz.